Muchas gracias a todos los presentes por sumarse a esta nueva edición de Pac-Man Talks. En esta edición vamos a hablar sobre los tribunales y la buena fe. Son expositores Lautaro Ferro y Arnaldo Sicilino, socios del área de litigios civiles y comerciales del estudio, y quien les habla, Nicolás Del Hoyo, consejero del mismo área, que estaré como moderador. Al final del encuentro los invitamos a hacer las preguntas que deseen. En caso de que haya alguna que no la podamos contestar en el momento, les pedimos por favor que nos escriban a la dirección de email que más abajo les vamos a indicar y se las contestamos lo antes posible. También aclaramos que esta modalidad de exposición va a ser una charla, no obstante lo cual vamos a pasar algunos slides para tener como referencia. En caso de que también lo necesiten, nos los piden y se los enviamos sin ningún inconveniente. Centrando en el tema a abordar, a esta altura todos hemos visto gran cantidad de webinars, hemos escuchado charlas, leídos comentarios de doctrina, presentaciones informativas sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en todas las áreas del derecho. Pero en la práctica contractual, que es en donde más se han enfocado las expectativas sobre lo que está sucediendo y sobre lo que vendrá, los abogados solemos decir que los jueces deben aplicar o deberán aplicar la buena fe para regular las relaciones entre dos o más partes que suponemos han sido golpeadas por los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio y todas las medidas que se fueron dictando en consecuencia, sumado también a una situación de la crisis que estamos actualmente transitando como país. Entonces, la buena fe aparece como un cliché, como una regla de oro que todas las partes invocan buscando mostrar su verdad frente al juez para obtener justamente su buen visto, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos y leemos que el comerciante debe actuar como un buen hombre de negocios y obrando con buena fe? Pero no nos detenemos a explicar concretamente qué es la buena fe, de dónde viene, cómo se aplica y bajo qué circunstancias. Entonces, por lo tanto, nuestra idea en estos minutos es primero explicar de qué hablamos cuando hablamos de buena fe y tratar de bajar un poco a la realidad este concepto para ver, analizar, si se quiere, cómo esperamos que sean aplicados por los jueces ahora y en el día de mañana, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando ver que va a suceder también con este tema del funcionamiento del Poder Judicial. La realidad no es que buscamos abarcar todas las situaciones posibles porque son muchísimas y muy variadas, pero bueno, la idea de esta charla es llevarnos a un concepto concreto de este concepto que actualmente está en boca de todos, la buena fe. En este sentido, Lautaro, buenas tardes. Desde tu visión de abogado litigante desde hace más de 20 años y habiendo ya transcurrido varias crisis en el país y que has intervenido en ellas, ¿qué es la buena fe para vos? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nico, por la pregunta. Mira, yo pienso que la buena fe es un principio tan básico del derecho que suelen pasar dos cosas. Todos consideramos que se encuentra implícito en lo que hacemos, pero al mismo tiempo nos olvidamos que existe. Cuando empezamos a preparar esta charla, pensé que sería interesante recordar qué decían los romanos sobre la buena fe. En Roma, el concepto de buena fe o bona fides fue un principio rector en los negocios jurídicos. El término fides fue el sinónimo del concepto actual de la buena fe. Se lo utilizó de modo conexo con el desarrollo del comercio internacional. Quien obraba de buena fe, es decir, con rectitud, honradez, lealtad y fidelidad, gozaba de toda la protección que pudiera brindarle el ordenamiento jurídico. El principio fides en Roma era examinado con referencia a cada negocio jurídico en particular. Por ejemplo, en materia de obligaciones y contratos, significaba la ausencia de dolo o de fraude con relación a la persona con quien se celebraba el contrato. Si de Roma venimos a la actualidad, vamos a encontrar muchas definiciones sobre qué es la buena fe. A mí me gustó el concepto que nos da Aldo Marcelo Azar, que nos dice que el principio de la buena fe constituye el patrón con el cual se inserta a la regla moral en las obligaciones civiles, a las buenas costumbres o a las exigencias éticas de la que al tiempo del negocio es la conciencia social colectiva, o a las reglas morales reconocidas por la comunidad jurídica. Como vemos, la buena fe, en teoría, rige o debería regir toda nuestra actividad, no solo la jurídica, sino las relaciones de familia, los negocios, en fin, la vida en sociedad.
Ahora, ¿qué podemos encontrar sobre la buena fe en nuestras leyes? Les cuento algunas curiosidades de nuestro ordenamiento jurídico. Las palabras buena fe no aparecen nunca en la Constitución Nacional. En el preámbulo se las puede encontrar implícitas cuando se alude a afianzar la justicia y promover el bienestar general. Si vamos al Código Penal, solo aparecen 2 veces, en el artículo 23, que regula el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el delito, y en el artículo 284, que regula el delito de moneda falsa. Si del Código Penal vamos a la Ley General de Sociedades, la buena fe aparece mencionada 4 veces, en los artículos 18, 19 y 54, cuando tratan a las sociedades con objeto ilícito y a aquellas que tratan de burlar la ley, el orden público y la buena fe, y en el artículo 225, que dispone que no son repetibles los dividendos percibidos de buena fe. Si de la ley de sociedades nos vamos a la ley del contrato de trabajo, la buena fe, al igual que en el Código Penal, aparece mencionada solamente en 2 oportunidades, en los artículos 11 y 63, y en ambos casos tratándola como un principio general del derecho y como un modo de conducta al que deben ajustar su forma de actuar, tanto empleador como empleado. Llegados a este punto, no podemos dejar de preguntarnos qué pasa en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, la buena fe aparece mencionada 104 veces, y podemos decir que abarca prácticamente todos los institutos del Código, que van desde los principios generales, pasando por las relaciones de familia, las obligaciones en general, los contratos y un largo etcétera. De estos artículos del Código Civil y Comercial, aquí solo vamos a transcribir algunos de ellos, que tienen que ver con los principios generales del derecho, las obligaciones y los contratos. Una primera conclusión de lo que acabamos de ver. La buena fe no solo es un principio general del derecho, sino que ahora es una obligación de las partes que en sus relaciones deben actuar con buena fe. Y también del juez, que debe resolver aplicando la buena fe. Si vemos en los artículos que transcribimos y que ahora están citados abajo en la filmina, van a ver que siempre se hable al deber de actuar de las partes o al deber de resolver de los jueces aplicando la buena fe. No sé, Nico, si te contesté la pregunta. Sí. Muchas gracias, Lautaro. Parecería entonces, de acuerdo a lo que nos comentaste, que el Código Civil y Comercial de la Nación ahora pone mucho más énfasis en este concepto de la buena fe. En realidad ahora ya, como bien dijiste vos, una obligación, una regla indisponible e irrenunciable, tanto para el juez como para las partes, ¿no? ¿Por qué crees que la buena fe se acentúa en el Código Civil? Y también si esto tiene que ver un poco con las crisis que viene atravesando el país en los últimos años. Te diría que sí, mira, no es casual que el Código Civil y Comercial trate de modo tan extenso la buena fe. El concepto jurídico de la buena fe termina siendo un reflejo de lo que la sociedad va entendiendo que es, que luego es tomado por la doctrina, por la jurisprudencia y finalmente por el legislador. Pienso que el concepto de buena fe en nuestro país de algún modo es dinámico y tiene una curva de aprendizaje y evolución con mucho recorrido, precisamente por las constantes crisis que fuimos atravesando. Te diría que el último gran aprendizaje que tuvimos sobre la aplicación de la buena fe en los tribunales ocurrió en la crisis de los años 2001 y 2002, cuando salimos de la convertibilidad y conocimos la teoría del esfuerzo compartido. Cuando esta teoría se aplica de modo simple o llano, muchas veces termina siendo una suerte de partamos la diferencia, entre comillas. Y esta solución muchas veces es la mejor o la posible, pero en otras circunstancias el esfuerzo compartido no significa necesariamente partir por mitades. Puede involucrar a realizar esfuerzos de diversa índole para cada una de las partes involucradas. Y esos esfuerzos compartidos, los jueces muchas veces analizan si lo que se está ofreciendo es verdaderamente el esfuerzo que se puede realizar o compartir, o si en realidad se está intentando mostrar una situación que no es la real. Obviamente en estos casos, si estamos en un juicio, como siempre decimos los que litigamos, además de decir, hay que probar. Por eso es importante que cuando litiguemos tengamos las pruebas necesarias para poder mostrarle al juez que estamos realizando nuestro mejor esfuerzo con buena fe. Y esto que estamos comentando no son teorías o abstracciones. Tenemos ejemplos concretos de fallos, incluso de la Corte Suprema, que tratan el tema. Por mencionar algún caso de la Corte Suprema, podemos irnos al año 2007, cuando en el caso Aguas Argentinas contra ente tripartito, donde se discutía si debía Aguas Argentinas reconectar a los usuarios al servicio o no a su cargo, se resolvió que sí, pero digamos a lo que viene acá el tema es sobre la buena fe. Es un fallo del año 2007, así que es posterior a la salida de la convertibilidad, pero anterior a la modificación del Código Civil y Comercial. La Corte, en ese caso, tomó y hizo suyo el dictamen del procurador
y ahí sostuvo que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrado con cuidado y previsión, como nos decía el viejo Código Civil. Pero también nos dijo que este principio cardinal de la buena fe informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico. Ya lo decía en el año 2007, tanto público como privado, al enraizarlo en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura. Pero no es necesario ir al año 2007 para ver qué pasaba. Podemos irnos al viernes pasado, el 5 de junio, al concurso de Vicentín, hoy en boca de todos. En ese concurso, como consecuencia de la pandemia, se permitió realizar verificaciones no presenciales, vía online y por streaming. Y para hacerlo, la sindicatura hizo un reglamento que fue aprobado por el juez. Y en ese reglamento expresamente se dispone que el mismo debe interpretarse de buena fe. Hay muchos precedentes que se podría mencionar, pero para cerrar un poco la respuesta, lo que quiero enfatizar es que la buena fe con que las partes actúen durante esta pandemia va a ser analizada y tenida en cuenta por los tribunales cuando se acuda a ellos, porque no se pudieron resolver las diferencias de un modo privado. Gracias, muy claro, Lautaro. Sobre esto último que dijiste, muy interesante comentario, pienso un poco con las consecuencias de la pandemia, que en algunas materias el legislador interviene, ¿no?, en algunas crisis para no dejarle margen a las partes en algunas cuestiones que tienen sensibilidad social, ¿no? Pienso en el año post-Corralito, en la ley en la cual se suspendieron los remates hipotecarios, y ahora, a través de distintos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, en algunos contratos que se han suspendido, se han prorrogado los contratos, se han suspendido los desalojos, los remates, y también se han congelado los precios de esos contratos. Ahora, vayamos de alguna manera un poco más a lo que, si se quiere, es trending topic en materia de coronavirus, que es si una parte se ve afectada por esta crisis, digamos, ¿qué puede hacer para no quedar incursa en un incumplimiento contractual, para no ser interpelada, para no caer en mora o eventualmente no quedar inmersa en un litigio, o tampoco para evitar, además, para evitar ser sancionada por un organismo estatal? Entonces, hemos escuchado los institutos, si se quiere, los más clásicos, ¿cómo se llama? Fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, sería bueno, Arnaldo, si nos podés contar un poco sobre estos institutos y cómo pensás que se vienen aplicando, cómo pensás que se van a aplicar. Sí, Nicolás, te agradezco la pregunta. Es así, digamos, son como las vedettes o lo que se menciona todo el tiempo. Está claro, digamos, no hace falta poner más énfasis en lo inédito de esta crisis, de que afectó a todas las industrias, la mayoría de los contratos, y que a diferencia de las crisis anteriores, no es simplemente que hay un corte en la cadena de pagos o hay mucha inflación o una devaluación, digamos, eso por ahí también está presente, pero es una crisis inédita en el sentido de su alcance, es mundial y a la vez hay múltiples hechos del príncipe o reglas que no solo me dificultan, sino que hasta me impiden comerciar, transportar, bueno, con lo cual es muy probable que digamos, todas o casi todas las actividades se hayan visto afectadas. Ahora bien, la regla principal, digamos, básica que deriva de la buena fe es que los contratos, como dice la regla pacta sunt servanda, se celebran para ser cumplidos, ¿no? Ese sería el objetivo en miras. Ahora bien, si vos me decís, hablando, ¿qué es el caso fortuito, la fuerza mayor? Que a los efectos, hay una distinción doctrinaria, pero a los efectos prácticos, digamos, la ley, el Código Civil Comercial los trata en forma análoga. Bueno, se trata de como se dice siempre, es un evento imprevisto, digamos, algo que ninguna parte pudo prever. O sea, ¿quién pudo prever esta crisis del coronavirus, la pandemia, el aislamiento y todo lo que conlleva? Bueno, creo que sí, honestamente nadie. Como dice la ley, aún previsto, remotamente previsto, no pudo ser evitado. Nadie pudo haber, de algún modo, evitado esta crisis. Entonces, digamos, ¿cuál sería la consecuencia básica de decir, bueno, me amparo en este caso fortuito, fuerza mayor?
Bueno, básicamente, si yo lo invoco, o si puedo demostrar que hay un caso fortuito, fuerza mayor, que me afectó a mí directamente el cumplimiento de esta obligación, bueno, me libero del cumplimiento de esa obligación, o me libero, digamos, de las consecuencias negativas que tiene no cumplir, ¿no? De ahí hay una salvedad importante, que es que, a diferencia de la buena fe, que es aplicable, digamos, de oficio, y no puede ser renunciable, se aplica siempre, el caso fortuito de fuerza mayor puede ser previsto en los contratos. O sea, no digo el coronavirus, pero digamos, un evento de fuerza mayor, o el poder invocar la fuerza mayor, o el caso fortuito como un eximente de responsabilidad, puede ser limitado o atemperado por las partes. Entonces habrá que ver el contrato de qué se trate si esto estaba previsto. Lo que también va a tallar mucho en este marco de pandemia y coronavirus es se llama imposibilidad de cumplimiento de las prestaciones, ¿no? Eso está también regulado, por supuesto, en el Código Civil y Comercial, en 1732, largamente discutido en doctrina y jurisprudencia. Ahí déjame brevemente mencionar los requisitos básicos, que por supuesto la imposibilidad tiene que ser objetiva, apreciable por todos, que requiera alguna indagación, debe ser absoluta, digamos, no meramente temporal, de que yo, bueno, tengo una imposibilidad por un tiempo, pero luego voy a poder continuar con la prestación. Y por supuesto no tiene que ser imputable a la parte, digamos, lo que yo, actuando de buena fe, no debería hacer es, bajo pretexto, digamos, de una causal externa, en realidad estar encubriendo una mala planificación contractual, una mala negociación, por ejemplo, un precio que inicialmente no era el adecuado, no era el de mercado, y estoy tratando de ahora arreglar, digamos, digamos de una manera. Y bueno, como decía, tiene que haber una relación de causalidad directa entre esta situación extraordinaria, imprevista, y el incumplimiento. Todo, como decimos siempre, el marco de la buena fe y la consecuente previsión del ejercicio abusivo de los derechos. Si, por ejemplo, la imposibilidad fuera temporaria, bueno, por ahí puede, lo que se puede acordar es una suspensión, un cumplimiento de obligaciones, o, por ejemplo, suspender el curso de los intereses, etcétera, pero luego retomar el cumplimiento del contrato. Hay otra teoría que está muy en boga, que bueno, está por supuesto largamente desarrollada en la doctrina civil, en el código, que es la teoría de la imprevisión, que se la menciona mucho también ahora en este contexto. La teoría de la imprevisión tiene rasgos comunes, por supuesto, con el caso fortuito y la fuerza mayor, pero de lo que trata es que hay una circunstancia extraordinaria, ajena, por supuesto, a las partes, y que lo que hace es que la obligación, el cumplimiento de esta obligación se torne excesivamente onerosa, ¿no? Y subrayemos, como siempre, de la teoría, el excesivo. Digamos, no es que simplemente es un poco más caro, o una pequeña pérdida, o se me desbarajustó un poco el contrato, sino que hay un desbarajuste completo, es prácticamente irrazonable cumplir con este contrato. Entonces, lo que permite esta teoría, y que está regulada, es, bueno, la parte puede solicitar extrajudicialmente y eventualmente al juez lo que se llama el reajuste de las prestaciones, ¿no? Volver al contrato, a la economía del contrato, digamos, a lo que las partes pactaron o de buena fe se supone que tenían en mente cuando contrataron, cuando celebraron este contrato. Entonces, la pregunta es, este contexto del coronavirus, ¿es caso fortuito? ¿Sería aplicable caso fortuito, fuerza mayor? Bueno, a priori parecería que sí, digamos, es un evento extraordinario y sería aplicable. Ahora, como siempre decimos los abogados, sí pero, ¿no? O sí depende, habrá que ver el contrato en particular, ¿no? Hay múltiples situaciones en el devenir contractual. Por ejemplo, hay una regla que se produjo en el Código Civil y Comercial que estuvo muchísima discusión en doctrina luego de la sanción, que es el artículo 1011, que deriva directamente del principio de la buena fe. Y que lo que dice es que atempera esta regla de la rescisión. Una parte quiere rescindir el contrato con causa, y lo que obliga a este artículo es a decir, bueno, antes de poder rescindir, usted tiene que sentarse y renegociar de buena fe y no abusando del derecho. Hay una larga discusión de si esta regla es absoluta o digamos, porque parecería irrazonable que yo no pueda rescindir si yo quiero rescindir. Se entiende que sí, pero digamos, lo que obliga es a repensar. Y cuando decíamos hay que ver el contrato en particular, por ejemplo, hay contrataciones, contratos muy complejos, donde los abogados, por supuesto, siempre, los abogados que hacen contratos tratan de prever
todas las situaciones posibles, ¿no? Entonces tenemos esos contratos enormes donde tienen miles de cláusulas, pero la realidad, y los mismos abogados lo reconocen, es imposible prever todo, porque es imposible. Entonces lo que hacen es incluir una cláusula que diga que, bueno, en caso de que surja un evento imprevisto, que ninguna de las partes lo pudo prever, justamente obliga a las partes a sentarse a negociar de buena fe. A veces tienen hasta ciertas reglas procesales para digamos, reencauzar la negociación. Esto a veces es difícil de llevar a cabo en la práctica, digamos, porque una de las partes es la que alega o invoca esta cláusula y la otra parte dice por ahí que no están las causales objetivas que disparen esta cláusula, digamos, pero digamos, hay que tener en cuenta que está previsto y se está previsto en el contrato y habrá que verlo, ¿no? Gracias, Arnaldo. Sí, perdóname. No, déjame terminar. Hay algunos contratos que habrá que analizar, por ejemplo, se me olvidaba, por ejemplo, contratos de adhesión, digamos, no todos los contratos son iguales. El Código Civil y Comercial, como todos sabemos, regula los contratos de adhesión, digamos, los contratos pueden ser paritarios o de adhesión y ni hablar los contratos de consumo. Digamos, habrá que estar al texto del contrato y a las partes, porque sabemos que el Código Civil y Comercial tiene algunas reglas interpretativas que tienden a ser a favor de lo que se denomina la parte más débil, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Digamos, habrá que ver, como siempre, cada situación. Hay contratos, por ejemplo, que tienen reglas, digamos, además del contrato hay un marco normativo específico, como puede ser la energía, el gas y la electricidad, que hay que tener en cuenta. Digamos, no es lo mismo una locación, un suministro, etcétera, ¿no? Cada contrato, y la rama de actividad, es importante ver la rama de actividad realmente si se vio afectada, de qué manera se vio afectada, si yo estoy alegando, digamos, este contrato puede haber sido afectado y el resto de la industria no, el resto de mi empresa no, bueno, por ahí sí tengo derecho a renegociar, aunque el resto de la compañía esté funcionando normalmente. Claro. Muy claro, Arnaldo, muchas gracias. Ahora, a cuento de lo que decís, me quedo pensando cómo va a resolver la justicia en esta situación en particular, más aún porque, a diferencia de todas las crisis, yo la tengo con la palabra crisis, pero es un poco así, esta es una crisis global, es una crisis mundial, que se sumó también a la crisis en la Argentina, que, digamos, la que en este momento hay una recesión, una inflación, hay una crisis de deuda, y además es una crisis sanitaria que vino, digamos, viene acompañada con un montón de reglas que impiden en la circulación, digamos, hay problemas para exportar, para importar, algunas restricciones, y por lo tanto eso creo que va a tener realmente va a ser difícil realmente para la justicia poder resolver todas estas cuestiones. Y ahora, yendo un poco con lo que decía Lautaro, el otro día se publicó un artículo sobre la buena fe y el autor mencionaba que si hay una idea colectiva de que la pandemia del coronavirus va a generar rescisiones de contratos, concursos y quiebras, incumplimientos de todo tipo, ¿no? También, y también seguramente van a aflorar estos institutos que vos mencionaste. Ello se traduciría en una suerte de fracaso de la buena fe y también del sistema jurídico. Entonces, ¿cuál es un poco tu posición sobre esto y cuál pensás que va a ser el impacto en la justicia sobre todas estas cuestiones que recién mencionaste? Sí, ya, sin duda coincido. Ojalá, digamos, como dice este autor, ojalá, o lo que él dice, le pongo el ojalá, digamos, ojalá aplicando el derecho y aplicando el principio de la buena fe, se pueda resolver la mayor cantidad de situaciones, se pueda renegociar y se caigan lo menos posible, se frustren lo menos posible los contratos y haya menos quiebras, pero, digamos, seguramente las va a haber, digamos. Me acordaba de esto que me decías del Estado poniendo pautas, que me quedó dando vueltas. Recuerdo que en la crisis anterior, la de la especificación, hubo una ley que digamos, lo que me acuerdo que había muchos deudores en dólares con garantía hipotecaria, ¿no? Esta es una situación de mucha gente. Y primero, bueno, me acuerdo que hubo una suspensión liseyana de ejecuciones hipotecarias, pero luego había una avalancha de juicios y el Estado sacó algunas normas, y había una norma que algunos no recuerdan, que era una ley que directamente ponía
establecía como un pequeño procedimiento, una parte presentaba una liquidación, otra parte debía contestar, y si no lo hacía, el juez debía resolver en un breve lapso, y que le daba al juez pautas interpretativas lisas y llanas. Te la voy a leer textual porque decía, el juez debe fallar, ¿no? Debe resolver, teniendo en cuenta, dice, las normas de emergencia pública, las que se habían dictado en ese momento, y aquellas de alcance general que versen sobre la imprevisión, el enriquecimiento indebido, el desequilibrio en las prestaciones, el abuso del derecho, en especial la usura y el anatocismo, los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres, el orden público y la lesión, digamos, como que daba todo el paraguas. Yo me acuerdo que una de las críticas que se hacía era, bueno, ¿para qué el Estado hace falta que el Estado que se vuelva a legislar eso? Porque son todos institutos que ya estaban en el derecho y el juez los aplica, los debería aplicar, ¿no? Pero bueno, en ese momento recuerdo que, por supuesto, el objetivo de esta ley era de proteger a una de las partes que eran los deudores hipotecarios en aquel momento. A lo que voy es que no te sorprendas que de acá a un tiempo veamos leyes de esta naturaleza en alguna rama de actividad, no se me ocurre ahora, pero puede ser turismo o en alguna distribución, en alguna rama. Si vos me preguntás los tribunales, sin duda que todos estos institutos van a ser aplicados, empezando por el principio de la buena fe. Ahí en las slides que vi que estaban pasando, hay muchos fallos, no vamos a poner a leer fallos ahora, el que le interese se los pasamos, pero sin duda, bueno, como decía Lautaro, la teoría del esfuerzo compartido nació jurisprudencialmente, y como decía Lautaro, indica, bueno, que en una situación particular, las dos partes algo van a tener que ceder, y en definitiva, para que también algo ganen, ¿no? Sí, déjame cerrar con esto que sí me gusta. El principio de la buena fe también rige para la relación cliente-abogado y el juez. Esto está, digo, para los abogados que estén escuchando, supongo que somos la mayoría, está expresamente previsto en la ley de ejercicio profesional, ¿no? Actuar de buena fe en relación cliente con su abogado y el tribunal. Muy claro, Arnaldo, muchas gracias. Ahora, siendo un poco al plano actual, la Corte Suprema, como varios de ustedes saben, el 16 de marzo ordenó la suspensión de los plazos a raíz de este inconveniente con la pandemia del coronavirus, y luego fue acompañando las distintas prórrogas del aislamiento social preventivo y obligatorio, y actualmente nos encontramos como producto, ¿no?, de la feria extraordinaria. Ya llevamos casi 3 meses sin poder judicial o con un poder judicial muy restringido. Y ya estamos yendo a 4 meses. Entonces, Lautaro, un poco la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cómo ves qué pueden hacer las empresas ahora para acudir a la justicia con este panorama que tenemos con un poder judicial, digamos, casi ausente? Sí, gracias, Nico, por la pregunta. Mira, es interesante la pregunta, porque al contrario de lo que puede pensarse, y pese a que los tribunales están de feria, en especial los nacionales y federales, hay alternativas. Déjame decir que el gran freno en los tribunales es en la justicia nacional y federal, pero hay algunas provincias donde los tribunales están funcionando con limitaciones vinculadas a la atención al público y a las medidas de prevención por la pandemia. Tal en los casos, por ejemplo, de Neuquén, Salta, Tucumán, Santa Fe, como vemos con el concurso de Vicentín, e incluso en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. También déjame decir que el 2 de junio la Corte autorizó a que los juzgados y las cámaras del Fuero Federal en las jurisdicciones de Corrientes, Tucumán, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Córdoba empiecen a funcionar. Ahora, si asumimos una situación o un caso en el Fuero Nacional o Federal de acá, de la capital federal, que son los tribunales que concentran el mayor número de expedientes, como estabas bien diciendo, hay feria extraordinaria por ahora hasta el 28 de junio. Claro, y uno se pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, hay que estar a lo que ocurre en cada caso particular, pero si te tengo que dar una respuesta en abstracto, te diría que nunca dejes de preguntarnos si vemos alguna alternativa que justifique pedir la habilitación de feria, de analizar el caso concreto. Durante lo que va de la cuarentena, hemos hecho varios pedidos de apertura de feria y hemos tenido resultados dispares. Cada juzgado, depende del fuero, o incluso cada cámara tiene su posición particular.
Pero también estamos notando que la situación no es la misma actualmente que la que había al inicio de la feria extraordinaria, cuando se pensaba que podía ser más corta. Ahora estamos viendo que hay varios juzgados que están empezando a hacer varias cosas. Por ejemplo, se están tomando audiencias de testigos, vemos que algunos están tomando audiencias de 360. Se está implementando un sistema para poder diligenciar prueba informativa. Es decir, hay juzgados que están queriendo empezar a mover un poco los expedientes. De cualquier modo, pienso que si hay alguna situación que pueda explicar la necesidad de avanzar sin esperar a que termine la feria judicial extraordinaria, como te decía al inicio, la tenemos que plantear, porque el no ya lo tenemos. Ahora, en estas circunstancias, me parece que deberíamos considerar realizar algunas de estas preguntas que se ven en la filmina, si vamos a ir a un juicio. ¿Vamos a litigar? ¿Realmente tenemos que ir a juicio? ¿Qué deberíamos explicarle al juez? ¿La pandemia verdaderamente afectó mi actividad, mi negocio, me impidió cumplir? ¿Intentamos una solución alternativa al conflicto? ¿Se intentó renegociar? Creo que esa es la situación con la que nos encontramos, ¿no? Sí, y mirando un poco para adelante, ¿cómo ves qué casos vamos a tener una vez que se normalice la actividad? Bueno, pienso que vamos a ver un incremento de casos, sobre todo los que tengan que ver con renegociaciones de contratos, incumplimientos de contratos, y creo que también va a haber un incremento de los concursos preventivos y posiblemente, lamentablemente, de quiebras. Ahora, con independencia de la posición que nos pueda tocar asumir frente a un caso particular, yo creo también nos vamos a encontrar con un tribunal o con tribunales, de algún modo, no sé si es la palabra, pero es la que me sale, sensibilizados y más atentos a la conducta previa de las partes. Fíjate que, como comentábamos antes, esta crisis no solo afectó a la economía, sino que la economía se afecta como consecuencia de afectación a la salud de la población. Por eso, si fuéramos a tener que litigar, mi consejo sería que durante las etapas previas al inicio del juicio, durante las negociaciones o discusiones, incluso durante el intercambio de emails o cartas documento, tratemos de ir preparando el camino para mostrar que se intentó todo lo razonablemente posible en un marco de buena fe para evitar el juicio. Si pese a esos intentos no fue posible una solución amigable, entonces cuando litiguemos le vamos a poder explicar al juez que se llegó a juicio por la intransigencia de la otra parte y que nosotros hicimos lo razonablemente posible para no llegar a esa instancia. Esa creo que es la situación y con lo que nos vamos a encontrar en tribunales, Nico. Sí, está bien, coincido con tu apreciación. Bueno, para respetar los tiempos, bueno, muchas gracias Lautaro y Arnaldo por esta charla y por los comentarios, y también para ser congruentes con lo que dijimos, hacer un webinar que sea ágil y que pueda captar la atención de todos. Pasamos a las preguntas que tengan. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, hola. Hay muchos contratos con cláusula arbitral donde los conflictos van a ser resueltos por árbitros y no por jueces. En ese marco, ¿ustedes creen que se aplicarán los mismos principios? Bueno, mira, la pregunta es interesante porque, digamos, creo que sí, que van a aplicar la buena fe, pero no creo que sea una respuesta que se pueda dar de manera lineal. ¿Por qué te digo esto? Si vos vas a litigar en la justicia argentina, en general lo que se va a aplicar es el derecho argentino, salvo que haya algún contrato que específicamente las partes hubieran pedido que se aplique algún otro tipo de derecho, pero lo normal es que se aplique el derecho argentino y en ese supuesto en la justicia sí se van a aplicar estos principios que estuvimos viendo. Ahora, si vos tenés una cláusula arbitral, ahí hay que empezar a analizar qué tipo de cláusula arbitral tenés. Si es un arbitraje doméstico, si es un arbitraje internacional, qué ley las partes pidieron que se aplique, incluso qué jurisdicción. Si fuera un tribunal doméstico, no sé, el Tribunal de la Bolsa de Comercio, por decir alguno, bueno, es muy probablemente que también se aplique la legislación nacional y que se apliquen estos principios. Ahora, si es un arbitraje internacional y las partes eligieron, no sé, jurisdicción en Uruguay, por decir algo, y que se aplique la ley de Londres, bueno, la buena fe va a tener que analizarse en función de los parámetros que se tengan bajo esa ley. Así que, de nuevo, creo que la buena fe la van a aplicar, pero no necesariamente con los mismos criterios. Más aún si tuvieras un arbitraje de amigables componedores, donde los árbitros tienen que fallar conforme a equidad. Ahí creo que con más énfasis se va a hacer la aplicación de la buena fe. No sé si te contesté, David, la pregunta. Sí, muchas gracias, Lautaro. Okay. Yo tengo otra pregunta para cualquiera de los tres.
si sabe alguno si en este tiempo hubo algún fallo en el que se haya discutido la buena fe, el concepto que hablaron, interpretando qué es lo que se entiende por caso fortuito o fuerza mayor durante este periodo de aislamiento, de cuarentena. Aunque haya sido... No. La verdad que hay mucha actividad tribunalicia, pero digamos, estamos viendo los boletines diarios desde que se arrancó la pandemia. Si vos me preguntás a un fallo que dijo caso fortuito, fuerza mayor, uno ve en el título, todavía no se ha visto, digamos, que diga literalmente situación de coronavirus, pandemia, caso fortuito, fuerza mayor. Ahora, si me preguntás, lo va a ver, es muy probable, digamos, ¿no? Lo que se ve son muchas discusiones, esto de aplicar y de entender cuál es el alcance de esta feria extraordinaria. Hay un criterio bastante dispar. Como decía Lautaro, se ve una mayor apertura, supongo que es el paso del tiempo, a un criterio más amplio de apertura y de trámites, y de poder iniciar reclamos o tramitar los que ya estaban en curso. Aún así, hay algunos retrocesos. Hay un fallo de esta semana de la Cámara Comercial que dice, por ejemplo, que esta feria no es, digamos, si el criterio de interpretación de habilitar una feria es restrictivo, de cualquier feria, incluso, como es extraordinaria y está, digamos, originada por una cuestión de salud pública, el criterio para analizarlo es aún más restrictivo, ¿no? Es un fallo, no digo que todos los tribunales lo vayan a aplicar, pero como están discutiendo entre si habilitan o no la feria. Por otro lado, las mediaciones sí están tramitando, aunque con algunas limitaciones, tienen como una base voluntaria, digamos, uno si no va, lo convoca a una mediación y la parte decide no concurrir, no va a ser sancionada. Ahora, hemos tenido consultas, pero si vos me preguntás, aplicando la buena fe, pero incluso para sentarse a escuchar a la otra parte, todo indicaría que lo más prudente es asistir a la mediación. Gracias, Arnaldo. Gracias, Arnaldo. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se prueba el caso fortuito, la fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento? ¿Puede ser total o parcial? Sí, como pruebo, digamos, a ver, de nuevo, la parte que lo invoca lo tiene que demostrar, como decíamos, tiene que ser alguna pauta objetiva, y puede ser total o parcial, digamos, ¿no? Como lo invoco, digamos, si el coronavirus, por ejemplo, no puedo abrir la planta, tengo una norma, puede ser una imposibilidad física o puede ser una imposibilidad jurídica, lo que me está afectando. Digamos, habrá que ver en el caso concreto, digamos, como decíamos, la actividad, de qué forma me está golpeando. A ver, le pongo un ejemplo. Yo tengo un contrato, y tenía que, por ejemplo, traer un insumo y transportarse por 3 o 4, o por 2 provincias. Y ahora resulta que, digamos, hay una imposibilidad de circulación por normas administrativas nacionales y locales. Bueno, y hago una investigación y en realidad puedo cumplir, pero en realidad el camión tendría que pasar por otras 8 provincias para poder hacer la otra parte y decir, bueno, pero podés cumplir. Bueno, pero sí, podría, pero el camión tiene que dar tal giro que me va a salir 8 veces más caro, digamos. Entonces parecería que no es irrazonable, se torna irrazonable. Eso podría ser una causa no prevista, extraordinaria, y llevar a renegociar. Este país no se frustra todo el contrato. No. Por ejemplo, tengo un contrato y la prestación en sí no es de imposible cumplimiento, pero resulta que se me desplomaron las ventas, digamos, básicamente. No puedo pagar porque no le vendo a nadie. Ahora, si uno analizas el contrato en sí, no hay ninguna imposibilidad, ni teórica ni jurídica, simplemente es que como no vendo, no te puedo pagar. Bueno, eso parecería que no es teoría de la imprevisión, digamos, ¿no? Bueno, habría que analizar en cada caso, ¿no? Sí, igual ahí, Arnaldo, déjame decir también que en definitiva en este tipo de juicios se admiten todos los medios de prueba existentes, ¿no? Así que vas a poder recurrir, además de analizar el contrato y de la situación fáctica, vas a poder recurrir a testigos, vas a poder producir informes y, llegado el caso, pericias. No suelen ser juicios que estén limitados por los medios de prueba que se puedan utilizar. Totalmente. Sí, y además rige la carga dinámica de la prueba, que tiene ahora una recepción expresa en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1735, que entonces ya no es solo una parte que tiene que probar los hechos impeditivos y extintivos, sino que también
son las dos partes, ¿no? Entonces, sí, es otra, agregar un poco. o algo, es primo también, o sobrino de la buena fe, ¿no? En la carga dinámica, es saber la parte que está en mejores condiciones de probarlo, debería poder hacerlo, ¿no? No solamente el que lo alega, sino el que está en mejores condiciones. Esto está un poco vinculado también a cuando una de las partes es más fuerte en la relación, ¿no? Sí, y eso tiene que ver también con las relaciones de consumo y los contratos predispuestos que no son paritarios, ¿no? Ahí la carga de la dinámica de la prueba también se puede llegar a invertir y quien está en mejores condiciones debería producir esa prueba. Y aparte no nos tenemos que olvidar que en los contratos con cláusulas predispuestas o en las relaciones de consumo, las cláusulas juegan en contra de aquel que las escribió. Predisponente, sí. Pero bueno. Ahí veo a Julio Lococo y la referencia al derecho romano, pero sí, ya fue explicada. Es verdad, Julio, que el origen está en Roma, todo. Bueno, no habiendo entonces más preguntas, estamos por finalizado este webinar, el cual las volvemos a repetir, lo subiremos mañana en el portal del estudio, y los invitamos también a la charla del próximo miércoles, 17 de junio, a las 16 horas, sobre tratamientos de datos personales. Muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Nico, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.